Bien, en esta ocasión hablaremos de la muerte. La carta de la muerte es el arcano número 13. ¿De qué nos habla el arcano número 13? Bien, vamos a ahondar en los misterios de este arcano, que es el más misterioso. Y no creo que es casualidad que tenga el número 13, ya que esta carta tiene implícitamente marcado el número 13 de una manera, digamos, a propósito. El número 13 es un número cabalístico que supuestamente da mala suerte. Así que el creador de esta baraja le habrá puesto el número 13, no creo que por casualidad. Bien, antes de comenzar con las características de la carta, vamos a ahondar en lo que vendría siendo todo lo que es los misterios acerca de esta carta llamada la muerte. Bien, ¿qué nos dice la carta de la muerte? El número 13. El 13 es un número que ha acompañado de mala suerte y calamidades a lo largo de los milenios. Siempre fue catalogado como un número de mala suerte. Y no es casualidad que se le haya añadido a esta carta el número de la muerte. Bien, este arcano simboliza el movimiento, la transformación, el paso de la vida desde un plano hacia otro, renacimiento, los cambios en los estados de conciencia del hombre que acompañan el paso de una etapa cumplida al entrar en un ciclo de la naturaleza diferente, lo cual nos indica el paso de la vida hacia la muerte, hacia lo desconocido, hacia la oscuridad de la vida, el fin de todo. El derecho es una carta negativa, como lo había mencionado anteriormente. Algunas cartas son de un significado, una característica oscura, como lo son las cartas del diablo que veremos más adelante, la torre, el diablo, la torre, la muerte y el colgado son cartas que hemos visto. Al revés son cartas positivas, el significado viene siendo al revés, lo contrario. Así que vamos a centrarnos en esta. Les repito, el derecho es un estado mental, ideas renovadas, en lo anímico dispersión, en el afecto abandono, alejamiento. En lo físico significa la inmovilidad, algo que se detiene, que en este caso es la muerte, lo que nos detiene. En el plano de los negocios, renovación, cambio, completa transformación. Invertida es la inercia, el estancamiento, enfermedad incurable, accidentes. Según el resto de las cartas echadas, la muerte que se prolonga en diferentes acciones y manifestaciones. Bueno, les iba diciendo, hay varios atributos, como todas las demás cartas tienen sus características. Aquí en este caso la muerte tiene dibujada unas espigas dentro de su columna vertebral, lo cual nos habla de lo que cosechamos, y obviamente tiene su guadaña, lo que significa que estamos cosechando lo que sembramos en la vida. Obviamente estamos hablando irónicamente de una carta que nos muestra la vida, más bien el fin de la vida misma. El campo casi siempre en las cartas lo vemos amarillo o incluso azul o rojo. En este caso se ve negro como el loto que representa esta carta. Como podemos observar, aquí vemos bastantes cuerpos desmembrados, varias partes del cuerpo. En este caso, esta cabeza de mujer y de hombre coronado significa el fin de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, el estancamiento que nos representa esta carta. Las manos significa la acción que no podemos maniobrar, que estamos detenidos tanto para andar como para movernos, hablando en un sentido figurado, obviamente. Todo esto representa las ideas, la movilidad, el físico, todo lo que tiene que ver con la acción y la materia.
el fin de todo. Esta cara redonda a propósito y como una media luna representa los cambios, las transiciones que nos invitan a avanzar hacia adelante y no estancarnos ahí, ya que la carta de la muerte significa precisamente un cambio o el paro, el estancamiento de todo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no debemos romantizar la muerte como tal, ya que muchos, incluyéndome yo, al hablar de la muerte en una tirada, hablamos de cambios benéficos, pero también significa, depende de las cartas que lo acompañen, una muerte física o incluso un accidente. Claro que no hay que asustar al cliente tampoco ni decirle esto, al menos yo no lo hago si lo veo, porque no es mi responsabilidad y no es mi tema, ni siquiera exactamente eso, mi responsabilidad de decirles lo que ves. Puedes tomarlo como una prevención, pero también puedes verlo del lado, digamos, positivo. Un ejemplo, si la carta de la muerte va acompañada de la carta de los enamorados, ¿qué significa? Que nuestra relación se ha terminado. El fin de Cupido del amor, la muerte del amor de una relación que está totalmente terminada y sin cambio a regresar o sin cambio a tener una conciliación. Invertida obviamente significa que esto puede cambiar, puede haber una reconciliación, ya que recordemos que la carta de la muerte es un signo positivo, ya que precisamente eso que está estancado va hacia arriba, entonces significa lo contrario. Así que puede haber una posibilidad de que regresemos con nuestra pareja, si es que es el tema. Cuando estas tres cartas van acompañadas, no importa el orden, son lo más catastrófico, ya que el diablo representa todo lo malo. La torre significa desgracia y la muerte, pues obviamente todo lo que lo acompaña. Puede ser un accidente o incluso la muerte física. Depende de quién estemos preguntando o quién estemos consultando. No debemos tomar las cosas tan catastróficamente, pero tampoco debemos romantizarla. Tampoco debemos de sugestionarnos respecto a estas cartas, ya que debemos de ser muy responsables en cuanto al consultante, en cuanto al que lo recibe, lo consulta, en cuanto el tarotista dice y lo que el consultante recibe. Ya para terminar, podemos observar la guadaña, que es su herramienta con la que termina con la muerte, con la vida, la cual nos indica el término, el fin de algo. Esta media luna también significa cambios, como los ciclos de la luna. Y esta nariz implícitamente puesta aquí a propósito indican dos cosas: que la muerte es reciente, que está empezando a pudrirse o a putrefacción, en el sentido obviamente literal, esotérico. Estamos hablando de una cuestión pura y meramente romantizada, por así decirlo, en el sentido espiritual. Y esta nariz indica bien que debemos avanzar hacia adelante, obviamente, ver más allá de la muerte, que hay algo más allá de esta, en el terreno espiritual. Y bueno, eso sería todo hasta ahora. Me explayé mucho en esta carta, pero es realmente importante explicarla, ya que considero que es una de las cartas más importantes de todas, ya que indica cambios benéficos o quizás malos, pero al final de cuentas significa lo que representa. Así que bueno, sin más me despido y los dejo con esta carta. Hasta pronto.